Estás viendo BronxNet. Tu voz, tu opinión, tu visión. Las opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y de ninguna manera reflejan las opiniones de BronxNet o sus patrocinadores. El pasado 1 de agosto murió la madre del movimiento independentista de Puerto Rico, quien pasó 25 años en prisión por participar en un atentado al Congreso de los Estados Unidos. Manténgase sintonizado, porque esto y más le presentaremos en esta edición de Diálogo Abierto. Comunicaciones. Me gustó. Te felicito A lo largo de 50 nunca olvidar de dónde vienes. Muy bien. Mucha inspiración, orgullosa, de integridad. Las personalidades que han tocado nuestra ciudad que han Hola y muy buenas noches a todos. Soy Ramón Rodríguez y ustedes están viendo a Diálogo Abierto, un programa para la comunidad hispana donde información necesaria se provee y donde le pedimos que se pueden involucrar desde sus casas. Hoy es miércoles 18 de agosto. Recuerden, queremos saber de ustedes, así que mándenos un correo electrónico o visítenos en el internet al www.dialogoabierto.org. En el programa de hoy tenemos como invitado a Julio Pavón, un activista del Bronx y presidente de Latino Sports, que nos viene a hablar de Lolita Lebrón, madre del movimiento independentista de la isla de Puerto Rico. Julio nos hablará de Lolita, su blog y mucho más. Julio, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este diálogo abierto. Gracias por la invitación. Sí, no, sin duda. Obviamente, como dije al principio del programa, el día 1 de agosto murió se puede decir, un titán del movimiento independentista de Puerto Rico y lo que Lolita Lebrón representó y representaba acerca de ese movimiento. Yo sé que la conocía durante su vida, tuviste la oportunidad en varias ocasiones de estar con ella, hablar con ella y aprender de ella. Quisiera que compartiera con nosotros, Julio, tus experiencias con ella, lo que ella compartió contigo acerca del movimiento, acerca del atentado que se llevó a cabo en el Congreso en 1954 y cualquier otra cosa de la vida de ella que posiblemente el público de nosotros televidentes no saben. Bueno, primeramente, una de las cosas de Lolita es que ella no es una terrorista. Tú sabes, uno piensa ir al Congreso y dispararle a los congresistas. Esa no fue la intención de dispararle a nadie. La intención de ella y de los otros compañeros, Ervin Flores y los otros compañeros, eran de básicamente ir y a llevar un mensaje al Congreso de los Estados Unidos, que estaba, por supuesto, en el medio de discusiones sobre otras cosas que también tienen que ver con otras partes del mundo, por ejemplo, la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima y otras cosas que se estaban discutiendo, que había sucedido ya. Por coincidencia o parte de ese movimiento, cuando los puertorriqueños entraron al Capitolio, bregó con muchos asuntos y después, suerte, ellos discutieron eso después, pero la razón primordial fue que en Puerto Rico, en la época de los 50, de los 40 y los 50, el movimiento nacionalista, dirigido por el doctor Pedro Albizu Campos, graduado de Harvard, Sí. 3 doctorados, un hombre que le ofrecieron una posición de ser el embajador a México de los Estados Unidos, en ese tiempo ganándose un salario de $50,000, que Era una millonada. Fíjate, cuando se graduó de Harvard University, y no lo aceptó para irse a trabajar en el arrabal de Ponce, Puerto Rico, donde es para ser un abogado sin cobrar, para ayudar a los obreros en Puerto Rico que estaban sufriendo bajo mucho opresión de las cañaverales, de las centrales, muchas huelgas que no tenían
resultados porque no tenían representación. Y Albizu pues se envolvió mucho en eso y luego fue que entonces se entra al Partido Nacionalista y luego es que entonces se hace presidente. Y cuando él entra a ser presidente del Partido Nacionalista, como él tiene esa experiencia, él llevó el movimiento de Puerto Rico a un nivel internacional, probando bajo uno de sus doctorados en leyes. Albizu Campos era un tremendo abogado y estaba comprobando que las leyes internacional tenían que mirar al caso de Puerto Rico, que Puerto Rico fue invadido en el 98. No fue una posesión, no fueron que los americanos entraron a Puerto Rico y todo el mundo estaba aplaudiéndolo, como dicen los periódicos, sino que hubo resistencia y habieron puertorriqueños que murieron luchando en contra cuando los americanos entraron. Entonces, Albizu quería probar que eso fue una invasión y que Puerto Rico era una colonia. Entonces, ese movimiento estaba creciendo, había muchos ataques en contra de los nacionalistas. Lo arrestaban, supuestamente querían escapar, se metían un tiro por la espalda, muchas cosas que estaban sucediendo, la revolución en Jayuya, que aviones bombardearon a un pueblo, pero nadie en el mundo sabía de eso. En ese tiempo, imagínate, si es hoy en día con el internet y con Facebook y con todo eso, todavía hay información que no se conoce, imagínate en ese tiempo, en los 40, en los 50. El movimiento de Lolita, que fue 2 años, 3 años después de otro que hubo, que fue Oscar Collazo, que fue a la Casa Blanca, Blair House, y tiroteó en Blair House. Era un movimiento de los puertorriqueños en ese tiempo para llevar atención. Eran como los palestinos hacen hoy en día, sin ponerse una bomba encima para explotarse enfrente de la gente. Ellos no querían matar a nadie. Sí. Lo de ellos estaban dispuestos a morir para que la prensa venía y decía, ¿y por qué esta gente hicieron eso? Entonces ahí salía, mira, es porque esto está pasando en Puerto Rico. Eso es lo primero que hay que aclarar, que Lolita Lebrón no fue a matar. En la cartera de ella llevaba una nota, un revólver y la bandera de Puerto Rico. Y la nota decía, yo no vine a matar, yo vine a morir. Ella sacó el revólver, disparó al aire y entonces se cogió la bandera y se la puso encima y empezó a gritar, viva Puerto Rico libre, viva Puerto Rico libre. Ahí fue vino la policía y la agarraron. Entonces la foto que enseñan es como si ella estaba disparando para abajo, porque algunos congresistas salieron heridos, nadie murió, pero fue que las balas cuando dieron al techo rebotaron y le dieron algunos en las piernas, algunos en la parte de atrás de las nalgas, y eso fue los heridos que hicieron. Ahora, ese acto en realidad ella no lo hizo sola. No. Ella estaba acompañada por otros que representaban el mismo movimiento, ¿no? Correcto. Y es bien interesante sobre eso porque ella fue la líder, fue una mujer que fue la líder. Eso se planeó aquí en el Bronx, en la calle Freeman, donde estaba la oficina central del Partido Nacionalista. Ella nunca conoció a Albizu Campos, eso no fue como que la llamó por teléfono y le dijo, mira, a esto. Y entonces él no le dirigió a ella. No, la orden vino de Albizu, pero fue por correo porque eso se estaba discutiendo hace tiempo. Se estaba discutiendo acciones, personas como células que habían. Ella es una de las que estaban en eso. Y ella básicamente esperando qué tenía que hacer. Y cuando el movimiento en Puerto Rico llegó a ese nivel, ella recibió la orden que tenían que hacer algo, que hicieran algo para dramático para Puerto Rico. Y entonces ellos decidieron ir al Capitolio. Y le preguntaron allí una vez, ¿cómo 4 puertorriqueños entran al Capitolio sin nadie a pararla? Y dice, porque todos éramos blancos. Bueno, sí. y bien vestidos. Sí, todos se ponieron un gabán. La foto de esa ocasión los representa a ellos, como dice, bien vestidos y como si fuera cualquier otro. No, ella dice que ella se hizo un traje, ese traje que ella tiene puesto, un traje bien elegante. Ella se lo hizo con un material, dice que un color crema, con unas rayas verdes, bien lindo. Se puso unos guantes blancos. O sea, ella dijo que se puso su mejor traje porque ella pensaba que iba a morir. Bueno, en sí no murió llevando a cabo ese acto, pero me imagino que en un sentido murió murió un poco, vamos a decir, posiblemente no, pero a través de los 25 años entonces que pasó encarcelada por ese acto. ¿Nos puede decir un poco de eso? Sí, bueno, en una forma ella sufrió en otro nivel. No como Albizu, que Albizu fue torturado y se ha comprobado eso con las radiaciones y eso, que Albizu entró y las piernas estaban quemadas. Ella no fue torturada así, pero fue torturada mentalmente. Ella tenía 2 hijos. Los 2 hijos de ella
murieron, pero fue unas cuestiones bastante cuestionables. So hay pensamientos que Había sospecha hay de sospecha algo. que ellos fueron asesinados. Ella estando en la cárcel no pudo bregar y tener los pensamientos como una madre de unos hijos que no llegó a ver y los criar. Sí, sí. Eso fue una forma de tortura para ella, pero ella siempre se mantuvo firme en su posición de que lo que ella hizo no lo pensó dos veces ni se disculpaba. Varias veces a ella le ofrecieron clemencia, le ofrecieron que podía salir suelta Sí. si simplemente decía que lo que ella hizo fue un error, se arrepentía y que no iba a hacer más nada y que no se iba a envolver en el movimiento independentista en Puerto Rico. Y varias ocasiones ella dijo que no. Así que ella nunca se disculpó. Nunca se disculpó. Ella dijo que lo que ella hizo lo hizo por pensamientos de creencias que ella cree que Puerto Rico es un país que está ilegalmente ocupado y que ella no se va a disculpar y si tenía la ocasión de hacerlo otra vez, en cualquier otra ocasión lo haría. Y eso fue algo bien fuerte. Y no fue hasta que el presidente Carter entró y un movimiento bastante fuerte de masa en los Estados Unidos que nosotros logramos hacer un movimiento para llamar la atención con los congresistas y medio mundo para tratar de sacar a Lolita Lebrón de la cárcel. Y cuando a ella la liberaron de la cárcel, los que la acompañaron a ella, ellos también estaban encarcelados. Todos estaban encarcelados, ninguno murió. Lo interesante también fue que ella dice, en una ocasión ella dijo que cuando ellos estaban planeando esto, ellos estaban en la 42 para coger el tren para ir para Washington. Ajá. Y que los tres compañeros estaban pensando, o sea, estaban esperando por el tren y en el último momento estaban pensando quizás Sí o no. Y ella vio que se estaban echando para atrás. Se están poniendo rebalosos. Y cuando vino el tren, ella se metió ligero para que no tengan chance de decir que no. Y cuando ellos vieron que la mujer entró, ella lo iba a hacer sola. Sí, sí, sí. Entonces los tres hombres entraron, pero ella lo iba a hacer sola, Estaba totalmente determinada. determinada. O sea, que es una cuestión bien interesante porque yo siempre pienso, y lo sigo diciendo donde quiera que yo voy, después de conocer a esta señora, cuando ella salió de la cárcel, yo fui una de las personas que tuve la oportunidad de ir a recibirla, como un grupo de seguridad que fueron a recibirla en el aeropuerto Kennedy. Yo no sabía que yo iba a esperar a ver, porque un acto como esto, tú sabes, es un acto bastante grande, bastante fuerte. sin O sea, eso duda. no es de tú ir y te dar una bofetada a un juez o algo así como han habido en el ya, pasado. Esos son palabras mayores, como dicen. Exacto. Y esa mujer, cuando yo la vi salir, una mujer elegante, una mujer bien recogidita, pero se parecía a mi mamá, parecía a una abuela de cualquiera. O sea, parecía una mujer puertorriqueña que tú más nunca, si tú la pones en un line-up y le dices cuál tú crees que debe hacer algo, más nunca tú vas a escoger a esta mujer. Ahora, una pregunta que me ocurre. Indicaste que en realidad la oposición vamos a decir, al colonialismo de Puerto Rico, el cual el Partido Independentista, obviamente el movimiento independentista siempre llevaba adelante, que fue que los Estados Unidos básicamente invadieron a Puerto Rico, que no en sí fue que Puerto Rico defendió, mejor dicho, que los Estados Unidos defendió a Puerto Rico contra los españoles. No. Pero la pregunta que me ocurre es la siguiente. Ya que en el día 25 de julio de 1952, Puerto Rico fue declarado el estatus que actualmente lleva, Estado Libre Asociado, ese acto, en ese entonces bajo la gobernación de Luis Muñoz Marín, le daría posiblemente más impulso al movimiento independentista y en cambio más impulso a la acción que Lolita y sus compañeros en realidad tomaron en el 1954. Bueno, y aguanta un momentito, Julio, la respuesta para que la piense, porque vamos a tomar una breve pausa. ¿Cómo no? Y por favor, no cambien el canal, tomaremos una breve pausa y regresaremos a continuar nuestro diálogo abierto con Julio Pavón.
demonios es esto? Gordura de la espalda. Seguramente alguien lo perdió comiendo popcorn de un tamaño más pequeño. Dame eso. Todo el mundo tiene amigos. Hay amigos para chatear. Amigos con quienes salir un sábado por la noche. Amigos con quienes pasar el tiempo sin hacer nada. Amigos que aparecen el día de la mudanza. Y hay amigos que estarán allí si alguien se está enfrentando a una enfermedad mental. ¿Eres tú uno de esos amigos? ¿Cuáles son los números que importan en tu vida? Tu salario. ¿Tu aniversario de bodas? Los cumpleaños de tus hijos. Si tienes diabetes, el número más importante es tu A1C. 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 El A1C es el número que le dice a tu doctor si tu diabetes estuvo bajo control los últimos 3 meses. Porque si tu diabetes no está controlada, entonces tu corazón podría estar en riesgo. Pregúntale a tu doctor cuál es tu A1C. Pregúntale. Él lo sabe y tú debes saberlo también. Únete a la campaña Ahora sé mi A1C. Hola televidentes y gracias por mantenerse sintonizados. Soy su conductor Ramón Rodríguez y recuerden que se pueden comunicar por medio de correo electrónico a www.dialogoabierto.org o visítenos al www.bronxnet.org. Estamos aquí en Diálogo Abierto en el canal 67 de BronxNet y continuamos nuestra discusión con Julio Pavón. Antes de la pausa, Julio, le puse una pregunta acerca de la iniciativa o lo que le dio más impulso a los actos que se llevaron a cabo por Lolita y sus compañeros en 1954, o sea, la declaración de Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952. ¿Qué opinas tú de que sí o no, si eso tuvo algo que ver con esa iniciativa? Es posible. Pero lo más que inició las acciones, cuando alguien llega a un punto de hacer lo que esta gente hicieron y lo que hicieron antes en el 50, en el 52, Oscar Collazo y Torresola, donde murió Torresola y Oscar Collazo lo captaron vivo en el ataque a Blair House. Cuando alguien llega a ese nivel es porque no son personas que son locos, no son personas que son fuera de su mente, sino que hay algo que los lleva a un nivel que están dispuestos a perder su vida, y es cuando tú estudias bien lo que estaba sucediendo en Puerto Rico contra el Partido Nacionalista. Ellos eran todos miembros del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista surge en Puerto Rico en un partido, que era el partido formidable. En el 52, si no me equivoco, la votación para independentismo fue una de las más altas que ha habido en la historia de Puerto Rico, en el 52, supuestamente el plebiscito que hubo. Ese voto nunca se ha duplicado desde ese tiempo, porque en Puerto Rico había un movimiento fuerte, no solamente independentista, pero personas que creían que Puerto Rico sí debe ser libre. O independiente. Y en ese caso, pues el Partido Nacionalista era lo que estaban dirigiendo ese movimiento. Entonces, pero antes de eso, por años ha habido un ataque fuerte en contra del Partido Independentista, porque todo en Puerto Rico es dirigido por los Estados Unidos. No fue que Muñoz Marín, antes de decidir a ser el primer gobernador, y antes de eso lo estaban escogiendo para ver quién iban a ser los líderes en Puerto Rico, cuando los líderes eran todos militares, y después luego cambiaron al Estado Libre Asociado. Las atenciones, el primer hombre que mandaron a Puerto Rico fue General Miles. General Miles fue el que estaba aquí, que acabó con los indios americanos. Acabando aquí con los indios americanos, lo mandan a Puerto Rico y es el que se empieza a dirigir el sistema escolar. ¿Por qué? Porque ahí es una forma de tú tratar de controlar un pueblo a través del sistema escolar. La propaganda. Exacto. Y con todo que hicieron desde el 1898 al 1930 y pico, todavía no podían cambiar ese sentido del puertorriqueño querer ser libre, querer ser independiente. Y cuando surge el movimiento independentista a través del Partido Nacionalista, con una persona
tremendo líder como Albizu Campos, había Corregel y otros también que eran movimientos, había un movimiento socialista, un movimiento comunista en Puerto Rico, pero el más fuerte era el nacionalista. Albizu, tú sabes, llevaba esos mensajes y cuando ganaban esas huelgas, y Albizu iba a las cortes, a los tribunales, y se llenaba esos tribunales y ganaba un caso en la corte, y llevaba los casos, perdía en Puerto Rico, lo llevaba al Second Court of Appeals en Boston. Ajá. Y hasta si tenía que ir a la Corte Suprema, lo llevaban. Sí. Un puertorriqueño, pues eso llevaba mucha atención. Entonces, ese movimiento había que pararlo. Había que pararlo. Y la policía en Puerto Rico, bajo las direcciones de los Estados Unidos, la Guardia Nacional, servicios secretos que habían en Puerto Rico, estaban básicamente mirando cómo podían destruir el Partido Independentista o el Partido Nacionalista de Albizu Campos. Y ese fue el ataque. Habían unos asaltos en contra, arrestaban líderes. Los líderes entonces supuestamente trataban de escaparse y que tenían un arma y los mataban, pero las balas siempre eran por la espalda. Como que un complot. Como si corriendo, huyendo. Entonces, pero nadie estaba defendiendo a esta gente. Albizu fue arrestado varias veces con el cargo más ridículo, que atentado a destruir los Estados Unidos en Puerto Rico. O sea, un cargo bastante ridículo. Ficticio. Porque ¿qué estaba tratando de destruir en Puerto Rico? Julio. Eso fue lo que llamó al partido de los nacionalistas a hacer las acciones que hicieron para llamar atención a esa isla de Puerto Rico con esos atropellos que estaban sucediendo contra el pueblo, que nadie estaba hablando. Ahí después de eso, que entonces salió el periódico, el New York Times y otros que entonces empiezan a hablar Puerto Rico. What is Puerto Rico? ¿Por qué? Bueno, pero en realidad sería ya que se le empezó a dar atención en la prensa, pero la verdad, como sabemos, la migración de Puerto Rico a los Estados Unidos empezó más o menos, bueno, al finales de los 30, durante los 40 y obviamente durante la década de los 50 fue que explotó, sin duda. Pero es posible, y esto solamente es una idea o una opinión, una observación mía, que posiblemente a través de esos actos que se llevaron a cabo por esos miembros del Partido Nacionalista en Puerto Rico para llamar la atención a la isla, es posible que por eso se empezaron a desarrollar programas para hacer más o menos la transición de Puerto Rico de una cultura agricultural a una cultura más o menos industrial, que empezó con Operation Bootstrap durante la gobernación de Luis Muñoz Marín. Correcto. Si no me equivoco, creo que empezó o en el 1950, sí, por los 50, por ahí, más o menos cuando empezaron los cambios o la elección de él. Pero y ese fue el movimiento que llegó a la razón que yo estoy aquí. Sí, sin duda. Si no fuera por Bootstrap, quizás yo estuviera en Puerto Rico, y así solamente allá, no estuviera aquí. Es como dice el refrán, que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Así que ahí estamos. Pero quería preguntarte también, Julio, ¿qué tú opinas en términos de lo que Lolita, sus compañeros, el doctor Albizu Campos y todos aquellos que, vamos a decir, sacrificaron sus vidas y las dedicaron hacia ese movimiento para lo que ellos en su alma creían totalmente, a lo que ha llegado hoy día en la isla, que los plebiscitos que se han llevado a cabo y el último en sí, en cual le añadieron hasta una quinta opción, creo que esa quinta opción en realidad fue más o menos la que ayudó a derrotar la mayoría del deseo del pueblo, o sea, según tengo entendido, el deseo que en realidad el pueblo, sin esa quinta opción, hubiese votado para estadía de Puerto Rico. Y a través de los años, ese movimiento nacionalista, ese deseo para independizar a Puerto Rico, se ha ido amenguando más y más. ¿Qué opinas tú de a lo que ha llegado
Y si en cualquier momento tú crees que durante nuestra vida vamos a ver posiblemente Puerto Rico con una estrella estatal de los Estados Unidos. Bueno, primeramente, o sea, hay que entender algo, que Puerto Rico se mantiene firmemente fuerte anti unión a los Estados Unidos. Pero en una forma bien distinta. Por ejemplo, el correo, el ejército, todo en Puerto Rico es de los Estados Unidos. Sí. Pero todavía en Puerto Rico, fíjate bien, con todos los estudios que han hecho, un pueblo 100 por 35 con el masivo esfuerzo de un país tan poderoso como los Estados Unidos, el país más poderoso del planeta, que está ahí metido hasta el fin, todavía en Puerto Rico no se habla inglés en muchas áreas. Bueno, como el idioma primario. No. Tú entras a algunos pueblos y tú hablas en inglés, no te van a entender. Que eso es raro. Yo tengo amigos míos que se han graduado de la universidad en Puerto Rico y me llaman a mí para que yo le haga órdenes por teléfono porque no hablan inglés. Y se graduaron porque los libros son en inglés. Eso en inglés se llama subtle resistance. Una resistencia bien sutil. Ahora, pero ¿tú crees que eso es una ventaja o una desventaja para esos amigos tuyos, por ejemplo, universitarios? Definitivamente, para ellos, como si tú y yo lo vimos, es una desventaja si tú quieres hacer trabajo global. Pero para ellos que viven en Puerto Rico, no, ellos lo ven como eso es ser puertorriqueño. Yo solamente menciono eso para mencionar de que hay muchas formas de resistencia. Y esa resistencia no aparece en las urnas. Esa resistencia aparece en la vida diaria del puertorriqueño. En la vida diaria de que Puerto Rico tiene una deuda que los bisnietos de los bisnietos todavía no van a poder pagar por la deuda que tiene, porque Puerto Rico básicamente es para los Estados Unidos una forma de explotar a un pueblo donde que tan chiquito es el consumidor quinto más grande del mundo. ¿Cómo tú explicas eso? Un pueblo tan pequeño, el consumidor quinto. Si Puerto Rico pudiera hacer directamente transacciones con Japón, con China y medio mundo, Puerto Rico no fuera el quinto. Puerto Rico le compra más a los Estados Unidos que Canadá. Entonces, porque todo lo que entra a Puerto Rico vale 25% más de lo que tú compras aquí en los Estados Unidos. Todo eso lo digo para decirte lo siguiente, que en Puerto Rico los plebiscitos no van a decidir nada. Primeramente hay que entender la mentalidad. Yo me gradué de este colegio y en ese tiempo de nacionalismo en los 70, yo no estudié Puerto Rican Studies. Yo cogí los clases en Puerto Rican Studies, pero estudié American History. Me estudié historia americana, pues yo quería entender bien la idiosincrasia de este país para poder entenderla al mío. Sí, sí. Y una de las cosas que yo estoy de acuerdo con muchos que no son muy vocales en esto es que Puerto Rico más nunca va a poder ser Estado. Por más que uno trate. No es que no pueda ser por razones que no tienen los recursos o lo que sea, porque hay otros como Hawái, otros que lo hicieron. Pero es que Puerto Rico tiene varios factores. Primeramente que Puerto Rico tendría con la población de 3.8 millones. Casi 4 millones. Sí. Serían Sí. 7, 8 congresistas. 7, 8 congresistas, 2 senadores. Quiere decir que en los 50 estados, Puerto Rico sería como el 16 más poderoso de esta nación. Una nación que todavía, mira lo que estamos bregando en Arizona, personas de esta piel, aquí en Nueva York todavía matando mexicanos porque no hablan inglés. Tú vas a dejar entrar una isla que todavía el lenguaje primordial es español, somos trigueños y tenemos esa historia. No hay ninguna forma de que Minnesota, Wyoming, North Dakota, todos estos estados se van a sentar detrás y decir, sí, vamos a dejar que este país, ¿quiénes son estos morenitos? A dejarlo entrar. Yo no creo que eso va a suceder. El problema grande en Puerto Rico, yo creo que va a ser una sorpresa grande, porque los que van a decidir en Puerto Rico, desafortunadamente, y si no nos preparamos, esto no va, lo más perjudicial, es que los que van a decidir la historia de Puerto Rico, el futuro no va a ser el pueblo de Puerto Rico, va a ser el Congreso de los Estados Unidos. Un día de esto, el Congreso de los Estados Unidos, cuando la presión se monte bien fuerte y vean que están gastando 4.000 millones de dólares al año y lo que las farmacéuticas le están sacando, porque antes era otra industria. No, es algo que sigue. Y yo sé que la conversación y la discusión puede ser a lo largo. Pero Julio, gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros y nuestros televidentes.